¿Qué tal, Nuria Richard? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Muy bien. Bueno, aquí pues, otra vez. Aquí estamos en la sección de No te equivoques, donde combatimos el wokismo, el progresismo imperante que nos invade por todos lados. ¿De qué nos vas a hablar? ¡Fuera, fuera! Pues mira, hoy vamos a hablar de un imprescindible del wokismo, esto que consiste en reescribir la historia, en decir lo que es verdad y lo que no del pasado, y además en apoderarse de tu memoria, por supuesto. Además, como los señalados, los pecadores por la secta woke, que no tienen posibilidad ni de redención ni de perdón, pues claro, por eso se puede derribar una escultura de Cristóbal Colón por lo que hizo hace no sé cuántos siglos. Porque tendrá la culpa siempre. Esto está de plena actualidad porque efectivamente la izquierda dominante pretende reescribir la historia, decir lo que es verdad y lo que es mentira y, reinventar la memoria. De ahí precisamente la ley de memoria histórica, que luego se ha reconvertido en ley de memoria democrática, o este intento por volver a revivir esa historia oscura del imperialismo español, ¿no? Ya no sé si lo he dicho o no en esta sección, estoy ahora mismo en modo abuela, quizá me repita, pero hay un dicho ruso que me encanta, que es eso del futuro es brillante, pero el pasado es impredecible. Tal cual. Bien, pues desde hace años, desde que se propuso el gobierno sacar a Franco del Valle de los Caídos, desde 2022, Valle de Cuelgamuros, pues llevo haciendo entrevistas y reportajes en la Basílica del Valle de los Caídos y también en el complejo monumental. Varias veces, creo que nunca lo he contado, me he encontrado directamente y discretamente con el prior, hemos conversado y he publicado al final, Manu, pues un 5% de esas conversaciones, siempre yo pensando en que lo principal era que esa comunidad benedictina sintiera el apoyo de esta casa, de este grupo, contra la apisonadora gubernamental, sectaria y anticatólica. Tengo que decir que yo no soy católica, pero por supuesto respeto, es obvio, la libertad de culto y además también sería una obviedad decir que nosotros, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra tradición espiritual procede del catolicismo, lo de todo Occidente. Totalmente, es la raíz, lo que une a Occidente es precisamente la raíz católica, la raíz cristiana y la raíz judía, la civilización judeocristiana. Y esto es que comentas es muy importante porque el Valle de los Caídos, que ahora pretende derribar y borrar del mapa el gobierno de Pedro Sánchez, es un lugar de culto. Es un lugar de culto que tiene además la cruz más grande de Europa y que se construye precisamente como señal de reconciliación entre españoles y en donde hay enterrados tanto soldados del Frente Nacional, de la parte nacional, como del bando republicano. Caídos de ambos bandos. Bueno, Santiago Cantera, que es el monje benedictino, es teólogo y es medievalista español, es prior de la Abadía del Valle de los Caídos, pues nos ha contado durante todos estos años cómo enviados del gobierno entraban y salían sin permiso de la basílica a primera hora de la mañana, sin avisar, alterando a toda la comunidad, profanando un lugar sagrado, les han levantado ya con esos golpes en las puertas, en las paredes, en fin, les han puesto candados, cadenas en sus instalaciones, una absoluta locura. Entre los reportajes que pueden verse en YouTube y en nuestra web está, por ejemplo, Libertad Digital te muestra en exclusiva el Valle de los Caídos antes de su probable cierre. El prior del Valle de los Caídos denuncia que el gobierno les impide el acceso al templo con cadenas y candados. La leyenda negra y los mitos del Valle de los Caídos funcionó como un campo de concentración, nos preguntamos. Otra, Sánchez se trae a forenses que no pisaban el valle desde enero y posa con restos del bando nacional, yo creo que de esa nos acordamos. Patrimonio Nacional autorizó la exhumación en el Valle de los Caídos contando cráneos de una montonera de huesos, todo un escándalo. Patrimonio corta la luz y el agua sin previo aviso en el Valle de los Caídos, ha afectado seriamente a la comunidad benedictina, muchos de ellos muy mayores, muy viejecitos. Es un acoso y derribo absolutamente a esta comunidad. Absolutamente. Bueno, pues esto del show de Sánchez, por empezar con algún detalle. El show de Sánchez, el último que montó, no sé si te acuerdas, un vídeo, él venía creo de Abu Dhabi y directamente del avión se marchó al Valle de los Caídos, se disfrazó de forense y se hizo allí un videoclip. Con huesos y calaveras de españoles. Bueno, efectivamente. Pues Pablo Linares, que es el presidente de la Asociación en Defensa de Valle de los Caídos, yo hablé con él esa misma noche, yo tenía que entrar en directo con Dieter a contar un poco esa historia y hablamos, y cuando hablé con él dije, pero esto es increíble.
me contó, y contamos en exclusiva en esta casa, que todo era un gran montaje, al que se habían prestado, entre otros, una forense venida exclusivamente de Granada para este evento con el presidente. Hay que decir que estábamos en vísperas del inicio de la campaña de las elecciones del País Vasco. Esta forense que venía de Granada con otros de sus compañeros se volvían al día siguiente a sus casas. O sea, habían venido exclusivamente para posar, para el circo de hoy, me decía Linares. De hecho, estos forenses no pisaban el Valle de los Caídos desde el 7 de enero, desde principios de año. ¿Por qué? Pues llevaban 2 meses sin trabajar allí y sin la identificación y exhumación de las víctimas de la guerra civil, pues porque no hay licencia de obras en el Valle de los Caídos. Estaba suspendida la licencia de obras desde septiembre de 2023, desde el año anterior. Se plantaron allí, eligieron unos cuantos huesos, los pusieron encima de una mesa, pero casualidad, que esos huesos que pusieron y de los que presumía el secretario de Estado de Memoria que eran caídos, víctimas de los nacionales, pues no, eran precisamente nacionales, restos de nacionales y de víctimas del Frente Popular. Eran del bando nacional, efectivamente. Eran los que tenían más a mano. Demostrando el propio presidente del gobierno lo que nosotros venimos informando y lo que dice la historia y la realidad. Es que el Valle de los Caídos es un homenaje a todos los caídos en la guerra civil, tanto del bando nacional como del bando republicano. Eso nos contaba Linares en el osario del primer piso de la capilla del Santo Sepulcro. Claro, ellos lo conocen al dedillo. Esta asociación tiene un fondo documental impresionante y además que prácticamente viven allí a la defensiva. Además, el abuelo de Linares fue uno de los trabajadores del Valle en su día, de los que los construyeron. O sea, se saben la historia del dedillo y te aportan todo tipo de documentación cuando hablas con ellos. Pues nos contaba, claro, que precisamente en este osario hay un 85% de restos de soldados nacionales y el resto, más del 10%, son represaliados en la Retaguardia Roja de Madrid. Hay que decir que el Valle de los Caídos tiene 2 premios Guinness, a la mayor cruz de la cristiandad, de 150 metros de alto, y a la basílica más larga, con 262 metros de longitud. Yo cuando lo he visitado es verdad que tienes sensaciones encontradas, porque todo es tan grande, todo es tan grandioso, que estás como un poco ahí, un poco acobardado. Te sientes pequeño. Te sientes pequeño. Es un despliegue impresionante, son unas obras realmente... faraónicas. Eso es. Bueno, en el reportaje que pueden ver los oyentes, pues empezamos debajo de la cúpula principal, que tiene 42 metros de altura. Vemos el mosaico con 5,5 millones de pequeñas teselas. Visitamos el lugar donde reposaban hasta 2019 los restos de Franco. Según nos contaba Linares, pues al parecer era muy sencilla la extracción. Pero claro, se complicó, empezaron a picar piedra y ahora se puede ver en el suelo pues varias baldosas de mármol nuevas, porque claro, el destrozo ha sido bastante más grande. Sabemos que luego posteriormente también sacaron a José Antonio, primo de Rivera. Bien, pues en el reportaje vemos los arcángeles que hay allí, vemos los tapices, o sea, la verdad que merece la pena ir a verlo, pero también vemos en el estado que está. O sea, con unas humedades, Manu, que no te puedes imaginar. Está abandonado, en estado de abandono por culpa de esta presión que ejerce el gobierno. Bueno, no tiene ni acceso para minusválidos. De todo esto se tendría que ocupar Patrimonio Nacional, que no se ocupa, se desocupa. Exacto. Se desocupa. Nosotros en el reportaje mostramos lo que podemos mostrar. Lo que no mostramos todavía es peor. Es decir, es que el agua cae en los pasillos. Es que cae. O sea, una verdadera locura. La verdad que no se entiende que esta obra esté así. No se entiende. Sabes que en algún momento se pidió incluso que la Comunidad de Madrid se declarara BIC. Si quieres, esto lo dejamos para otro programa porque es más complicado de lo que parece. Otro de los reportajes fue sobre los osarios, sobre los muertos, sobre los caídos. Son más de 33.000. Wow. Son muy poquitas las familias que quieren sacar los restos de sus familiares. Y eso conlleva algo complicadísimo. Porque el estado de esos osarios es lamentable. Claro, las cajas se han roto por las humedades, se han roto, muchos huesos se han mezclado. Tú vas a por el hueso de la familia que reclama a su antepasado y de repente te encuentras que no sabes dónde está. Porque incluso alguno de los suelos donde estaban las cajas ha colapsado y entonces los huesos han caído abajo. Se han caído y se ha mezclado, claro. Se ha mezclado. En este reportaje contábamos un caso de Navarra del año 1980, en el que se llevaron a 133 caídos, sin la seguridad de que fueran ellos, con todas las precauciones posibles, decimos esto. Pero Pablo Linares, mostrándonos la documentación, de hecho Patrimonio pidió a las familias que fueran muy discretas ya en su día, en 1980,
porque era todo muy sospechoso. Según nos cuentan, llegaron allí, no se podía hallar realmente a los 133 y se pusieron a contar cráneos. Entonces en cada cajita metieron un cráneo, metieron un fémur, o sea, algo de verdad de locura absoluta. Las familias tienen derecho, por supuesto, a rescatar los restos y darle sepultura, porque el descanso no solamente de esa persona donde tú quieres que esté, sino tú mismo, con tu pasado, eso es muy personal. ¿Cómo voy a decir yo a alguien cómo puede dejar de pensar en su padre, cómo puede estar más contento, dónde puede ir a rezarle? Porque muchas de esas personas creen, claro, y quieren que esté en su cementerio. Eso es complicadísimo. Pero yo creo que el gobierno tendría que ser muy transparente, fíjate lo que pido, y decir lo que es posible y lo que no es posible. No engañar más a la gente, ni gastarse más dinero en subvencionar a sus asociaciones afines. Sí, porque además, aparte de ser una tarea enormemente compleja, enormemente difícil, es que encima el gobierno tira de engaño, tira de manipulación, como sucedió en esa famosa visita a Pedro Sánchez, que vendieron los cráneos que tocaba y veía el presidente como víctimas del bando nacional, y resulta que eran soldados del bando nacional que habían muerto a manos de los republicanos. Nos decía Linares que hay caídos que están hasta en 3 sitios diferentes de la basílica. Claro. O sea, detalles y detalles. Y luego, claro, Pablo Linares representa una asociación de caídos que no quiere que se toque a sus familiares. Entonces tú para sacar a otro, pues quizás le tienes que tocar a él. Y como no se sabe muy bien dónde acaba y dónde empieza un resto, pues claro, hay una movida ahí montada que yo no sé a quién beneficia. Ahí ni tú ni yo podemos entrar, pero esto es bastante triste. Es triste, es dramático, y es todo consecuencia de este intento del gobierno de reescribir la historia y de utilizarla por intereses políticos y partidistas. Una de las mejores cosas que ha sido una lección a nivel internacional de España al mundo es precisamente la transición española. La transición española, que es de la cual surge y nace la Constitución, el marco constitucional que algunos ahora quieren atacar y enterrar, es el fruto de ese espíritu de reconciliación, de perdonarnos a nosotros mismos después de una guerra brutal que enfrentó a vecinos, también a gente del mismo país, de la misma nacionalidad, pero también a hermanos, a familiares, a padres contra hijos. Una guerra absolutamente terrible. Y en ese espíritu de la transición nos reconciliamos, nos perdonamos y decidimos salir adelante todos juntos. Bueno, pues ahora el gobierno de mano de la izquierda, ya en su día Zapatero y ahora Sánchez, lo que pretenden es justo lo contrario, volver al guerracivilismo, al enfrentamiento entre bandos nacionales y republicanos y a reescribir la historia. Y para ello, además, nos traes, en el caso del Valle de los Caídos, un libro que refleja cuál es la realidad de este mausoleo. Claro, entre varias tareas que tengo yo en esta empresa, una es la desmemoria histórica y la otra es quedarme sin amigos, y este asunto reúne todo en uno. Hay un libro muy polémico, un estudio muy serio del profesor Alberto Bárcena Pérez, Los presos del Valle de los Caídos. Nos fuimos a hacer un reportaje con el profesor y la primera pregunta que le hacíamos al profesor es: ¿fue el Valle de los Caídos un campo de concentración? Nunca. Ni estaba previsto, ni ocurrió, ni se improvisó tal cosa, todo lo contrario. Las ventajas que tuvieron los trabajadores penados que pidieron venir aquí fueron verdaderamente importantes. Este es el aperitivo, Manu. Si quieres, como esto tiene mucha tela que cortar, el próximo día seguimos con el reportaje y con los datos que aportó el profesor. Pues levantó muchísimas ampollas. Por cierto, antes de que se me olvide, podemos criticar perfectamente, porque yo tampoco lo entiendo, por qué Franco tuvo que desplazar tantos cuerpos al Valle de los Caídos. Él tenía su idea de poder hacer un monumento a la reconciliación, pero bueno, al final tampoco eran ni sus familiares ni sus restos. Eso es tan criticable, creo yo, como ahora armar este pitote en el Valle de los Caídos. Efectivamente, y veremos en qué termina, porque el gobierno tiene en su objetivo, pues básicamente no cerrar el Valle de los Caídos, sino reconfigurarlo, reconstruirlo. Bueno, en un momento barajó dinamitar la cruz. Dinamitarla por completo. Y hay muchos mitos, muchas mentiras en torno a este mausoleo, en torno al Valle de los Caídos. Por lo tanto, este libro nos queda
quedamos con él, el título Los presos del Valle de los Caídos. Me contaba un conocido del chofer de uno de los choferes de Zapatero, que cada vez que pasaba cerca del valle decía: esa cruz va a caer. Veremos quién cae antes, si la cruz o el propio Zapatero. Nuria, muchísimas gracias. Seguiremos con este tema, profundizando en ello y seguiremos con esos reportajes. Muchas gracias.